vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarlos. Estaremos hoy leyendo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 42 al versículo 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto empero sabed que si el padre de familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viene, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Continuamos un poquito con el tema del servicio en la palabra de Dios, cosas que dijo el Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos una conexión entre servicio y particularmente padre de familia, pero lógicamente los padres de la familia en términos generales. Dice, ten cuidado y ten prudencia. No sabes en qué momento va a venir el Señor para el examen que de manera continua encontramos en la vida. Nos da teoría, después viene el examen. Aprendemos una cosa, no importa por qué medio, el examen viene al rato. En fin, esto empero sabed que si el padre de familia supiese a cuál vela de la noche, ¿verdad? En cuál momento, en qué instante el ladrón va a venir, pues va a velar, va a tener cuidado y no va a permitir que su casa sea robada. Y después de esto, habiendo dicho esto, habla de su venida, la venida de Él, no solamente en una forma definitiva cuando regrese por segunda vez a la tierra, pero la manera como llega a nuestra vida para examinar lo que queremos, lo que hemos aprendido, lo que hemos decidido. Varias ocasiones hemos mencionado el hecho de que el ser humano está obligado a elegir. Nos guste o no, tenemos que vivir escogiendo. No podemos escoger en un sentido el lugar donde nacemos, los padres que debemos de tener. No podemos elegir el color de nuestros ojos o el del cabello o la piel. No podemos elegir la familia que va a ser la nuestra. Hay muchas cosas que no podemos elegir. Pero lo que sí tenemos la obligación inevitable de elegir es lo que vamos a hacer con las cosas que hemos recibido, para bien o para mal. Tenemos que elegir qué personalidad vamos a escoger para nosotros. Tenemos que escoger cómo queremos ser por dentro. Tenemos que elegir los modelos a los cuales seguimos a lo largo del camino. Tenemos que elegir la clase de modelo que queremos ser. Y eso es inevitable
Eso solo así puede ser. Podemos elegir, tenemos que elegir, por cierto, cómo vamos a permitir que las demás personas y sus actitudes nos afecten. Las actitudes de la gente pueden ser buenas o malas, pueden ser de aceptación o rechazo. Eso no podemos elegirlo. Las cosas se presentan en el camino, llegan como llegan. La gente que encontramos en la vida nos afecta como ellos deciden presentarse, pero lo que hacemos con el estímulo que recibimos es cosa totalmente nuestra. Nosotros tenemos la obligación de escoger qué hacer con lo que la gente proyecta hacia nosotros. Eso no puede evitarse. Y en cada una de estas situaciones no es otra cosa que la visita del Señor a nuestra vida para ver qué vamos a hacer con aquello que ya aprendimos como teoría, porque sabemos bien la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, ten cuidado contigo mismo, ten cuidado con tus reacciones, ten cuidado con lo que escoges, ten cuidado con tus proyecciones. Y luego, en conexión con esto, y de manera tan clara, hablando con aquellos que servimos en casa, padre o madre, hijos o hermanos, aquellos que estamos en casa de alguna manera, nos compara a siervos. Servimos a nuestra familia. Debemos servir a nuestra familia con fidelidad y con prudencia. Fielmente, no importa cuál sea la reacción de ellos. Prudentemente, porque nos importa la reacción que puedan tener a las situaciones que la vida presenta, o que Dios presenta a través de la vida, como querramos decirlo. Y nuestra obligación de dar alimento a tiempo a aquellos que están junto a nosotros. Y con mucha frecuencia hemos hablado de este tipo de alimento. El alimento, a la larga, lo único que alimenta el alma o el espíritu tiene que ser la naturaleza, el modo de ser. Jesús mismo en ese sentido. Y vamos a alimentarlos o con nuestro propio yo, siempre defectuoso y equivocado, o vamos a alimentarlos con Jesús, que siempre es limpio y es perfecto. O vamos a alimentar con enojo, con disgusto, a veces hasta con odio, o vamos a alimentar con amor, con paciencia, con prudencia, con fuerza, con la potencia interna que podemos tener si queremos. O vamos a alimentarlos con tinieblas, la tiniebla de la tristeza, del desengaño, del desaliento, la tiniebla del abandono, aun cuando no sea un abandono muy largo, muy literal, pero el abandono de aquellas pequeñas cosas que debiéramos haber hecho a tiempo, en el momento adecuado, en el día pertinente, y que preferimos no hacer porque nos interesó más, qué sé yo, la compañía de otra persona, el hacer otras cosas. Y nuestra familia, los cercanos, de quienes debemos ser siervos, porque si el mismo Señor no vino para ser servido, sino para servir, con cuánta mayor razón nosotros debemos servir por amor a aquellos a quienes decimos amar. No servirnos a nosotros mismos en nuestras preferencias, pero preguntarle a Él, ¿cuál es el alimento que en este momento necesita este o aquella, de los cuales, Señor mi Dios, soy en alguna forma responsable porque vivo aquí, o porque estoy en contacto con ellos? ¿Quién es el siervo fiel? Siervo fiel como padre o como o madre o como hermano o como esposo o esposa, que a su tiempo sabe dar el alimento adecuado a su familia. Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esta situación de los bienes que el Señor da es tema aparte. Luego lo brincamos para seguir al versículo que sigue. Está hablando ahora de un siervo que asume una falsa apariencia, que pretende servir cuando en realidad solo se sirve a sí mismo, que pretende estar listo para cualquier momento, que pretende que ayuda, y a lo mejor ayuda a veces, pero cuando se trata de la ayuda a tiempo, solo lo hace
cuando lo encuentra conveniente. Si aquel siervo malo es siervo, pero no es bueno. Es siervo, pero hace daño. Es siervo, pero no se fija. Y el lugar donde tiene esta inclinación equivocada es el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Luego aquello que sale por mi boca es lo que tengo dentro del corazón. ¿Qué es lo que sale por mi boca? Sale de mi boca el desdén, el insulto, la dureza, la amargura. Eso es exactamente lo que está en mi corazón. Y no puedo decir que los demás lo ponen ahí, porque uno tiene aquello que acepta. Es como beber algo. Puede ser el agua o puede ser veneno. Lo que yo pongo dentro de mí depende de lo que acepto para tomarlo. ¿Bien? Porque después de todo, el asunto es en realidad qué tan agradecidos nos sentimos para lo que hemos recibido. ¿De dónde proviene todo el enojo, por ejemplo, entre esposos o entre padres? Sino de una inmensa ingratitud por lo que tenemos. En nuestras actitudes equivocadas lo que proyectamos es la idea de merezco más. Yo debiera tener una mejor persona a mi lado. Tú debieras reaccionar de mejor manera para conmigo. Debieras darme más de lo que me das. Debiera tener más de ti. No tengo suficiente. Es tan fácil pensar en lo que queremos que nos den otros y tan difícil entender lo que nosotros mismos debemos dar. Se demanda mucho de aquel de quien se pide, pero cuando se trata de dar nosotros mismos, es escaso lo que damos y por regla general ni siquiera nos fijamos en que no estamos dando, que estamos dando poco, o peor todavía, que estamos dando mal. Y cuando el Señor habla de siervos, si bien siervos pueden ser muchas cosas, desde aquellos que sirven a Dios de una manera directa, hasta los que tratamos de servir a Dios en todas las formas posibles, hasta aquellos que no se dan cuenta de que están puestos en la vida para servir. Todos de alguna manera tenemos esta obligación ineludible de servir. Podemos escoger no hacerlo, pero sigue siendo una obligación de la cual tenemos que dar cuentas. Si el siervo malo, el siervo que pretende ser lo que en realidad no es, que ignora su responsabilidad, que ignora que tarde o temprano tiene que presentar cuentas, dijere en su corazón, el Señor se tarda en venir, a mí no me va a pasar nada, a ver qué pasa cuando me muera, ya veremos después, ahorita no me importa, a ver de qué se trata, no es cierto, yo no tengo por qué preocuparme. Todas esas razones absurdas con las cuales se ponen las máscaras que tanto se utilizan, máscaras de falsedad a la larga, de que todo el mundo sabe en su corazón la diferencia entre el bien y el mal. La conciencia es la luz que dio a todo ser humano. Cuando San Juan el Evangelista dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, se estaba refiriendo a la conciencia que es la luz del conocimiento del bien y del mal que Dios puso en todo el mundo. Y Jesús es la luz de un modo u otro. Él es la luz del mundo, pero todo ser humano tiene esa porción de luz que Él ha dado y que se llama conciencia. Luego, sí sabemos. Y cuando ignoramos esta necesidad de dar cuentas al Señor tarde o temprano, aún aquí en la vida, porque aquí también recogemos. Y empezamos a poner ejemplos equivocados. ¿Qué pasa cuando incluso hay quienes, no importa a veces cuánto sepa la gente mentalmente de Dios, cuántos hay que se burlan de aquellos que tratan de hacer las cosas bien? Se burlan de aquellos que tratan de caminar, se burlan de aquellos que intentan estar listos, se burlan de aquellos que tratan de andar bien. Y viene la burla, porque a través de la burla tratan de disimular sus propias inclinaciones equivocadas.
a través de la burla tratan de pretender que ellos son los que tienen razón y los demás son tontos o cualquier otra cosa parecida. Y por esto mismo, porque tratan de esconder sus propias inclinaciones, las cosas que llevan en la mente y en el corazón, sus hipocresías, comienzan a herir a sus consiervos, aquellos que están con ellos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Y no está refiriéndose necesariamente a una borrachera de alcohol literal o vino literal, o muchos otros tipos de borrachera que son bastante peores. Hay quienes simplemente se emborrachan de pecado y empiezan a invitar, por decir algo, a la fornicación o al adulterio, y llegan a emborracharse de sexo equivocado a través del internet, o peor todavía. Y para disculpar su propia inclinación tratan de jalar a otros y a decir, ¿por qué no vienes? No seas tonto o no seas tonta. Todo el mundo lo hace. No hay por qué no. No hay razón para no hacer lo que es de hoy. Pero lo que es de hoy, como quiera que sea, en realidad siempre ha sido. Porque el pecado siempre ha estado en el mundo y siempre ha estado Dios de por medio para decir la diferencia. Uno escoge su presente y uno escoge su futuro. Uno escoge la realidad de quién es y uno escoge la realidad de lo que va a hacer. Eso no puede evitarse. Pero empezamos a herir, y no solo a herir, porque los demás no aceptan lo que somos. Entonces tratamos de herir con chisme, herimos con crítica, herimos con calumnia, herimos con todo lo que podemos herir para disculpar nuestras acciones en contra de lo que sea, de lo que sea. Y empezamos a comer y a beber con aquellos que se emborrachan de rencor, se emborrachan de pecado, se emborrachan de chismes, se emborrachan de simplemente vicio, simplemente mundo, porque no quieren escuchar la diferencia entre el bien y el mal. Entonces se emborrachan con indiferencia. Hemos dicho con frecuencia la indiferencia, que no es otra cosa que el sustituto del diablo para la paz. Dicen estar en paz cuando solo son indiferentes y disimulan la inquietud que tienen en el fondo de su ser, porque en el fondo del ser equivocado siempre hay una inquietud que puede taparse con burla o puede taparse con indiferencia, pero que sigue siendo, como quiera que sea, la voz de Dios diciendo, tú sabes, y sabes bien, que no estás bien. El Señor, de alguna manera, nos llama siervos a todos. Empieza a comer y a beber con los borrachos. Pero el Señor de aquel siervo vendrá el día que no espera y a la hora que no sabe. Le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Solo quisiéramos hacer una reverencia a esto. Y se le cortará por en medio, como a los hipócritas. Uno recordaría el único caso bíblico en que alguien fue cortado por en medio, por así decirlo. Cuando Judas decidió no aceptar el perdón de Jesús. Porque Judas siguió oyendo la voz de Dios hasta el final. La Escritura dice que se arrepintió. Luego el Espíritu Santo siguió trabajando con él a pesar de todo. Fue y regresó el dinero, fue y confesó su pecado, supo la diferencia y pudo haber corrido a la cruz para decirle a Jesús, perdóname, lo siento mucho. Y pudo haber recibido el perdón si lo hubiera querido. Pero mejor fuese y se ahorcó que aceptar un perdón que Dios le hubiera dado con todo su corazón. Hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque prefirió la apariencia ante sus propios ojos hasta el final. Y dice la Escritura que aun cuando el ahorcamiento no produce ese efecto, el hombre reventó por en medio y se derramaron sus entrañas, demostrando con eso que no había misericordia en sus entrañas. El hipócrita no sabe tener misericordia. El mal siervo no sabe tener misericordia, porque no existe gratitud verdadera, ni por Dios,
ni por los dones de Dios. Y sin embargo, los brazos de Jesús siguen abiertos y diciendo continuamente, siempre, el que a mí viene, no lo echa fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, cargado con lo que sea, a lo mejor cargado contigo mismo, a lo mejor cargado con tus propias fallas, a lo mejor cargado porque sabes que no estás haciendo lo que debes, a lo mejor cargado porque ya la situación de tu hogar se ha vuelto insostenible y tú sabes que tú tienes una gran parte de culpa, a lo mejor cargado por todo esto. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué seguir cargado? En lugar de venir a quien puede quitarnos esa carga y hacer de nosotros algo distinto al hipócrita que preferimos ser con tanta frecuencia. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que
puesta en mí me llena de tu paz.